Querido hermano, querida hermana, muy buenas noches una vez más. Es un privilegio poder saludarte y decirte que estamos empezando ahora una serie muy especial de programas en relación con la familia. Estoy seguro que todos nosotros amamos a nuestra familia y muy posiblemente en este mismo momento estén reunidos ahí en familia, el esposo, la esposa y quién sabe también estén allí los hijos. Sin duda, la familia es uno de los elementos más preciosos que tenemos como seres humanos y yo estoy seguro también que si eres padre o si eres madre estarías dispuesto a dar todo lo que fuese por el bienestar de tu familia, por el bienestar de tus hijos. Cuando nosotros vamos a la sociedad en nuestro tiempo, encontramos muchas veces personas que ya no creen en el matrimonio o personas que ya no están muy dispuestas a hablar bien de la familia. Frecuentemente se está hablando de una manera despectiva acerca de la familia, ¿no? Por ejemplo, estuve en un matrimonio y alguna persona estaba saludando al novio y le decía así mi sentido pésame. Le decía mi sentido pésame en tono de broma al novio, ¿no? Era un amigo que le estaba saludando, pero a mí me hizo pensar, porque hay dentro de las bromas a veces algún rezago de verdad, porque las personas en este tiempo frecuentemente están disminuyendo el valor del matrimonio. Hay muchas personas que no creen en el matrimonio. Por otro lado, también hay otras personas que no solamente no creen en el matrimonio, sino que además también consideran que es una institución del pasado, que ya no tiene que ver con los tiempos modernos, que si ahora uno se ama con otra persona, entonces no es necesario firmar ningún papel, no es necesario hacer ningún compromiso, porque mientras nos querramos está todo bien. El día que dejemos de querernos, entonces cada uno toma su camino, y si te conocí, ya no me acuerdo, y entonces eso sucede en muchas relaciones. Entonces vivimos en un tiempo en el que se habla así del matrimonio. Escuché alguna vez una frase que decía lo siguiente: el hombre no está completo hasta que se casa, después está terminado. Por supuesto que quería decirlo en un tono jocoso, ¿no? Está terminado, hablando acerca del matrimonio como un lugar en el que la persona obtiene la tumba, el cementerio de su propia vida personal. Algunos tratan de esa manera el matrimonio. Algún otro hombre decía lo siguiente: yo no conocía la verdadera felicidad hasta que me casé y después ya era demasiado tarde. Quién sabe tú también puedas recordar alguna de las frases con que se habla acerca del matrimonio de esta manera burlona, de esta manera despectiva, y hasta posiblemente en algún momento tú también has hablado de esa manera del matrimonio. Otra frase que a veces se escucha es la siguiente: no es verdad que los hombres casados vivan más que los hombres solteros, solo es que el tiempo parece más largo. Bueno, a pesar de la manera como se habla en esta sociedad, mi querido hermano, en esta noche quiero presentarte el plan de Dios para el matrimonio. Vamos a encontrar en la Biblia que Dios sigue creyendo en el matrimonio, que Dios es el inspirador, que Dios es el autor del matrimonio. Y en la Biblia vamos a encontrar cuáles son las bases que nos permiten tener la felicidad en el matrimonio. Entonces acompáñame para leer la palabra de Dios y te invito a poder leerla en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 24. Vamos a leer la Biblia, Génesis capítulo 2 versículo 24. Dice así la palabra del Señor: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Voy a repetir el texto bíblico. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estas palabras las encontramos en el libro de Génesis, y las encontramos en el capítulo 2 de Génesis, y eso tiene una particularidad, resulta muy importante. Y tú me preguntas: pastor, ¿pero por qué resulta importante que esté en el capítulo 2 del libro de Génesis? Te explico, mi querido hermano. En el libro de Génesis, los 2 primeros capítulos, se nos habla acerca de un mundo sin pecado. El capítulo 1 nos habla acerca de la creación. El capítulo 2 también nos habla de la creación de un modo más detallado, hablándonos acerca de la creación del hombre. Por lo tanto, estos 2 primeros capítulos nos hablan de un tiempo en el que no existía el pecado.
Por lo tanto, ahí encontramos el plan original que tiene Dios respecto del matrimonio, en un mundo sin pecado. No es que el matrimonio nació después del pecado, no es que el matrimonio fue un plan que Dios inventó una vez que el ser humano pecó para poder proporcionarle algún salvavidas emocional. No se trata de eso. En la palabra de Dios encontramos que el matrimonio estuvo desde el momento en que todavía no había pecado en este mundo. Por lo tanto, era el plan original de nuestro Dios. En cierta oportunidad, los fariseos conversaron con nuestro Señor Jesucristo y le preguntaron de esta manera: ¿es lícito para el hombre dar carta de divorcio a su esposa? Entonces el Señor les dijo: a menos que sea por causa de adulterio, no es lícito, no por cualquier cosa, ¿no? Y entonces los fariseos le dicen: pero entonces, ¿por qué Moisés mandó darles carta de divorcio? ¿Por qué Moisés habló acerca de las cartas de divorcio? Entonces el Señor Jesucristo les dice: eso se permitió por la dureza de vuestros corazones. Pero dice algo interesante también: pero al principio no fue así. Es decir, lo que hace Jesús es remitirse al principio. Y Él explica esto diciendo: porque en la Biblia está escrito: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Y el Señor agrega todavía: por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Qué palabras maravillosas, ¿no es verdad? Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo también, cuando habló acerca del matrimonio, habló del plan original que Dios tenía allí en el libro de Génesis, en el capítulo 2. Por lo tanto, mi querido hermano, el matrimonio siempre es el plan de Dios. Por favor, no menosprecies el matrimonio. Dice la palabra de Dios que el matrimonio es honroso. Honroso sea en todos el matrimonio, dice allí, ¿no? Honroso sea el lecho sin mancilla. Dice la palabra de Dios también: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Mi querido hermano, si estás sentado allí con tu esposa en este momento, o mi querida hermana, si estás al lado de tu esposo, creo que es una buena oportunidad para que puedas mirarlo a los ojos en este momento, ¿no? Y mirarlo y decirle de esa manera, como la Biblia dice, que yo he hallado el bien al encontrarte. Fue una gran bendición el poder encontrarte. ¿Será que puedes decirle eso a tu esposa en este momento, mi querido hermano? Y decírselo mirándole a los ojos y decirle: qué gran bendición que ha significado para mi vida. O mi querida hermana, quién sabe, también tú puedas expresar algunas palabras para tu esposo y decirle: qué bueno el día que te conocí, qué bueno que estamos casados, qué gran bendición has traído para mi vida. Mis queridos hermanos, el plan de Dios ha sido que el ser humano encuentre gozo, satisfacción, realización personal en el matrimonio. Sin embargo, todo lo que Dios realiza para el bienestar del ser humano, Satanás viene y lo distorsiona. Satanás viene y lo pisotea e intenta destruirla de todas las formas posibles. Eso es lo que intenta hacer Satanás. Y el matrimonio también está bajo ataque. Satanás también quiere destruir la vida matrimonial. Por lo tanto, mi querido hermano, tenemos que estar atentos para poder dar los pasos necesarios para ser victoriosos en la vida matrimonial. Si nosotros vamos al texto bíblico que hemos analizado hoy, que hemos presentado, dice lo siguiente: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Vamos a detenernos allí. Esto es interesante, porque estas palabras Dios las dijo en primer lugar al auditorio de Adán y Eva. Adán y Eva eran los únicos que podían escuchar esa declaración. Adán y Eva fueron los únicos seres humanos que escucharon directamente de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Solo Adán y Eva estaban en este momento, no habían otros seres humanos. Y esto es muy importante, mi querido hermano, porque esto significa que estas palabras no eran dirigidas únicamente para Adán y Eva, sino que Dios las estaba dirigiendo para todos los hombres y todas las mujeres de todos los tiempos, para todos los seres humanos. Y entonces surge la pregunta: pastor, ¿pero cómo sabemos que es para todos los seres humanos y no solamente es para Adán y Eva? La respuesta es muy simple, mi querido hermano. Porque el Señor dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahora yo te pregunto, ¿será que Adán y Eva tenían padre y tenían madre? Ellos fueron los padres de la humanidad
Adán fue el padre de todos los seres humanos. Nosotros todos descendemos de un mismo padre que es Adán y descendemos de una misma madre que es Eva. Tú y yo somos hermanos en ese sentido. Descendemos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero ellos no tenían padres. Por lo tanto, cuando el Señor nuestro Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, en la presencia de Adán y Eva, está dando este mandato para todos los seres humanos. Está dando una prescripción, un mandato, una ley divina. Y está diciendo, el hombre dejará a su padre y a su madre. Esto quiere decir que el Señor está diciendo que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Y esto tenemos que puntualizarlo de manera clara, ¿no? Porque vivimos en tiempos supuestamente modernos, en el que muchas personas, para sentirse más modernos, para sentirse de avanzada, dicen que ahora un hombre se puede casar con otro hombre, o que una mujer se puede casar con otra mujer, y entonces se sienten más modernos, se sienten a la vanguardia, dicen que si tienes un concepto diferente a ese, entonces estás en el siglo pasado, eres un troglodita, vives en la época de las cavernas, pero la palabra de Dios nos ha dado una prescripción. Quiere decir que no importa qué tiempo vivamos y no importa qué lugar nosotros estemos, la ley del Señor se cumple. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí está, se habla acerca de un matrimonio heterosexual y se habla también acerca de un matrimonio monógamo. El plan de Dios es un matrimonio heterosexual y además también es un matrimonio monógamo. Y entonces algunos dirán, pastor, ¿qué significa esto de monógamo? Quiere decir solamente un hombre y solo una mujer, monogamia. Esto está en oposición a la poligamia. ¿Qué significa? Un hombre casado con muchas mujeres, eso es la poligamia. O la poliandria, que significa una mujer casada con muchos hombres. El Señor no dijo, se unirá el hombre a sus mujeres. No dijo también el Señor, se unirá la mujer a sus hombres, a sus maridos. Claramente el Señor dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y dice la palabra de Dios, y que serán ambos una sola carne. Por lo tanto, el plan de Dios es un matrimonio heterosexual, un matrimonio monógamo, pero también un matrimonio que tenga un compromiso de autonomía, un compromiso de fidelidad. Eso también forma parte de las características del matrimonio cristiano. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vamos a analizar esta parte, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el hombre tenga que dejar a su padre y a su madre? No significa que tengamos que abandonar a nuestros padres. Nosotros como hijos, por supuesto que tenemos deberes para con nuestros padres y tenemos responsabilidades para con ellos y es necesario amarlos y es necesario colocar nuestro corazón en todo lo que sea el bienestar de nuestros padres. La Biblia no está queriendo decir que tenemos que desentendernos de nuestros padres, desentendernos de nuestras responsabilidades de hijos. Lo que la Biblia está diciendo es que como seres humanos, para entrar al matrimonio, debo tener una autonomía y una madurez. Porque aquel que todavía está vinculado emocionalmente o financieramente o físicamente a sus padres y está tan vinculado que no puede tomar decisiones sin la presencia de sus padres, no está preparado para el matrimonio. El matrimonio, queridos hermanos, no es para personas inmaduras. El matrimonio claramente es para personas adultas. Una persona inmadura, si llega al matrimonio con esos rasgos de inmadurez, lo que va a hacer es hacer profundamente infeliz a la persona con la que se casó. Para que una persona pueda dar todo de sí en el bienestar y en la felicidad de la otra persona, necesita de grandes dosis de madurez. Y esto me van a entender aquellos que están casados, ¿no es verdad? Porque la vida del matrimonio es una vida con responsabilidades, es una vida con compromiso y es una vida en la que uno necesita tomar decisiones y para eso necesita la madurez. ¿Qué significa la madurez?
En síntesis, mis hermanos, podemos decir que la madurez significa la capacidad para tomar decisiones de modo responsable, la capacidad para no tercerizar mis responsabilidades en otras personas. Una persona adulta asume su responsabilidad. Una persona adulta sabe cómo tomar decisiones. Una persona adulta sabe cómo encaminar su vida. Y una persona adulta es aquella que está capacitada para poder entrar en la vida del matrimonio. Ahora, este asunto de la madurez, cuando la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, lo que nos está diciendo es que aquella persona que desea entrar en el matrimonio necesita aprender a cortar ciertos vínculos, ¿no? Un vínculo emocional que no le permite a él tomar decisiones. Todas aquellas cosas que no le permiten tener una vida independiente o tomar sus propias decisiones porque está atado a los padres, entonces es un signo que no es madura esa persona, ¿no? Si tiene que preguntarle, mamá, ¿de qué color te parece que debo pintar mi cuarto? Puede consultarle, ¿no? Pero si llega un momento en que la persona no hace ninguna decisión sin consultar con sus padres, no aprendió a tener esa capacidad de tomar decisiones, entonces hay que tener una alerta, ¿no? Apreciadas hermanas, señoritas, si están buscando a un novio, alguna persona especial en su vida, por favor estén muy atentos, muy atentas a este detalle importante. Buscar a un hombre que sepa tomar decisiones, un hombre que se haga responsable de las decisiones que toma. Y eso es un signo de madurez. Ese hombre te va a dar confianza, ese hombre te va a dar seguridad, ese hombre te va a dar protección. ¿Por qué? Porque sabe ser una persona estable. Entonces, tenemos que romper el vínculo emocional para saber tomar decisiones. Tenemos que romper el vínculo financiero también. Si no estás preparado para poder mantenerte a ti mismo y no estás preparado para poder, si eres un hombre y todavía no tienes independencia financiera, incluso también en este tiempo, si eres una mujer que todavía no aprendió a tener independencia financiera, te animo que resuelvas ese tema antes de poder tomar la decisión del matrimonio. Independencia financiera es algo muy importante. Entonces hablamos de independencia emocional, de independencia financiera, de independencia espiritual también. Y me preguntas, pastor, ¿de qué manera uno puede ser independiente espiritualmente? Bueno, vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué significa ser maduro espiritualmente? Significa lo siguiente, que me hago responsable de mi vida espiritual. No soy una hoja que el viento lleva de un lugar a otro, ¿no? Si los vientos van para la derecha, yo soy llevado para la derecha. Si los vientos van para la izquierda, me voy para la izquierda. No, si yo estoy firme en mi fe, nada me va a conmover de esa fe, de esos principios. Una persona madura espiritualmente es una persona que ha colocado los principios de la palabra de Dios en su corazón y decide de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Por lo tanto, dejar padre y madre necesita de 3 elementos básicos: de poder tener madurez económica, madurez financiera, madurez emocional y lo siguiente, madurez espiritual, una persona de firmes convicciones. Eso es lo que se necesita para un matrimonio. Sabes, mi querido hermano, mi querida hermana, es muy triste cuando una persona llega inmadura al matrimonio. ¿Sabes? El que llega inmaduro al matrimonio y no sabe tomar decisiones, no tiene independencia financiera o no tiene independencia espiritual, de pronto va a esperar que la otra persona haga todo por él, ¿no? Y en ese caso va a ser la relación no de adulto a adulto, va a ser una relación de un adulto a un niño. Y ese tipo de relaciones termina siendo tóxica. Y finalmente muchos matrimonios terminan porque no ha habido madurez en ambas partes. Por eso dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre. Primer elemento. Vamos ahora por el segundo elemento. El segundo elemento es, se unirá a su mujer. Bueno, está hablando aquí acerca del matrimonio, sin duda, ¿no? Pero mira cómo la palabra de Dios primero dice, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. No está diciendo se unirá al padre y la madre con su mujer.
¿no? Lo que está diciendo es, dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer. Entonces hay una separación, pero al mismo tiempo hay una unión. Mire, podemos reflexionar acerca de esto que resulta interesante. El niño, lo que tiene que aprender el niño es a tener dependencia de sus padres. Un niño debe aprender a obedecer, porque obedeciendo él va a estar más seguro. Cuando el padre le dice, no hagas esto, él va a estar más seguro y va a ser más feliz. Cuando el padre le dice, no metas el dedo en el enchufe, él va a estar más seguro. Cuando el padre le dice, mira de un lado para otro para que puedas cruzar la pista, él va a estar más seguro. Entonces, el niño en las primeras etapas necesita aprender a ser dependiente, obediente, pero el padre necesita educar al niño para la independencia, para que aprenda a tomar decisiones, ¿no? Imagínate que un padre tenga un niño un hijo de 25, de 30 años, que todavía él no aprende a tomar decisiones, ¿no? Sería preocupante. Todavía no aprende a tener autonomía, sería preocupante para ese padre. Entonces lo que hay que hacer es educar al niño de la dependencia hacia la independencia, que él tenga capacidad de tomar sus propias decisiones. Pero la persona independiente, una vez que entra al matrimonio, tiene que aprender a cultivar la interdependencia. No la dependencia de la esposa o no la dependencia del esposo, sino la interdependencia. Dependemos de nosotros. Tenemos un compromiso mutuo. Queremos vivir juntos toda la vida. Y para eso vamos a poder unirnos físicamente. ¿Esto qué quiere decir? Unirnos físicamente, estoy refiriéndome a una cercanía física, es decir, tener intereses en común, salir a pasear. Yo te pregunto, mi querido hermano, ¿hace cuánto tiempo que no sacas a pasear a tu esposa? ¿Hace cuánto tiempo que no salen al parque juntos, tomados de la mano? Si ha pasado mucho tiempo, quién sabe, y hace el momento de empezar a volver a retomar esos viejos hábitos, ¿no?, que estaban cuando ustedes estaban de novios. Entonces, esas cosas hay que retomar, intereses en común, estar juntos físicamente, el poder hacer cosas como por ejemplo salir con los hijos, como por ejemplo jugar un momento vóley ahí en la familia, ¿no? Quién sabe, buscar intereses en común, salir a pasear, estar juntos físicamente. Otro asunto importante también de este unirse a su mujer es unirnos emocionalmente. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de unirse emocionalmente? Cuando le hablas a tu esposo, a tu esposa de corazón a corazón. Cuando abres tu corazón para esa persona. Cuando no tienes secretos para esa persona. Cuando esa persona hace que tengas plena confianza en ella, que puedas hablarle hasta de las cosas más íntimas de tu vida. Eso une de una manera extraordinaria. Necesitamos unirnos entonces emocionalmente, y eso se hace a través fundamentalmente de un diálogo abierto, de un diálogo sincero, de un diálogo que no tenga sombras, que no tenga murallas, de un diálogo que sea de corazón a corazón. Pero por otro lado también necesitamos unirnos espiritualmente. La unidad espiritual es muy importante, porque la unidad espiritual significa que esposo y esposa deben aprender a crecer juntos en la vida espiritual, a poder estudiar la palabra del Señor, a poder orar para poder crecer juntos en la vida espiritual, trabajar en la iglesia, de repente en un mismo ministerio, de repente les gusta la escuela sabática, amén, adelante, están creciendo juntos en el servicio al Señor. De repente te gusta el club de los conquistadores o el club de los aventureros, esposo y esposa están trabajando juntos, amén, continúen allí. Quién sabe, les gusta cantar, les gusta alabar al Señor, entonces están preparándose para poder participar en la iglesia, para compartir su fe. Esa unidad espiritual es fundamental para el éxito en el matrimonio. Entonces tiene que haber unidad física de intereses comunes, tiene que haber unidad emocional de poder hablar de corazón a corazón, confiar plenamente en la otra persona, y también, mi querido hermano, tiene que haber unidad espiritual. Ambos deben crecer, ambos deben estar cerca de Jesús. Cuando el matrimonio tiene en el centro al Señor Jesucristo, ese matrimonio va a ser un matrimonio duradero. Nada te va a separar, mi hermano, porque vas a estar fundamentado ahí en la roca eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Por favor, coloca esto como prioridad dentro de tu familia.
Ahora bien, vamos a ir a la última parte del versículo. Ya hemos visto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Hemos visto también, se unirá a su mujer. Y ahora vamos a ver la última parte, que dice, y serán una sola carne. Este asunto, ser una sola carne, tiene que ver con la intimidad en el matrimonio. Tiene que ver con el sexo en el matrimonio. La palabra de Dios habla acerca de la sexualidad humana. Y mira, como ya dijimos anteriormente, que la Biblia habla del sexo antes del pecado. Es decir, Dios no creó el sexo después del pecado. El pecado no es que dio origen al sexo, ¿no? Algunas personas tienen una idea equivocada acerca del sexo y piensan que es pecaminoso y piensan que es algo repugnante, algo que tiene que ser dejado de lado, ¿no? Ni siquiera hablar acerca de eso, tiene que estar escondido, tenemos que colocarlo debajo de la alfombra. No. La palabra de Dios, antes de la entrada del pecado, ya nos habla acerca de la necesidad que el hombre y la mujer se unan íntimamente a través de una vida sexual. Quiere decir que esta vida sexual, mi querido hermano, primero está circunscrita al matrimonio. Entre esposo y esposa tiene que haber plena intimidad física, intimidad sexual. Eso está reservado para el ámbito del matrimonio. Cuando nosotros cumplimos el plan del Señor y nos entregamos mutuamente a nuestro cónyuge, estamos juntos allí en el plano de la intimidad sexual, entonces nuestra vida es mucho más feliz. Entonces nuestra vida emocional es mucho más perfecta. Entonces nuestra vida espiritual es mucho más completa también. Por eso es que el plan del Señor es que haya unidad también desde el punto de vista físico, sexual, desde la intimidad. Esto significa, mi querido hermano, que no hay ninguna unidad más grande sobre la faz de la tierra, no hay una unidad más íntima que el hombre haya conocido en esta tierra, que es la unidad entre un esposo y una esposa en el santo estado del matrimonio, en el momento de la unidad física. Se trata de una unidad no solamente física, es emocional y es espiritual, y todas las facultades están inmersas allí. Solamente allí es que el plan de Dios puede ser realizado de modo cabal, de modo completo, en el santo estado del matrimonio. Cuando una persona salta los linderos del matrimonio y empieza a explorar una vida sexual lejos de su cónyuge, de otra manera, no solamente se aleja del plan de Dios, sino que además fundamentalmente acarrea tristeza para su propia vida, acarrea consecuencias tristes, difíciles, trae infelicidad para su propia vida. Pero cuando nosotros estamos dentro del plan del Señor, dejará el hombre a su padre y a su madre, adquiriendo madurez, se unirá a su mujer, uniéndonos en todos los aspectos. Entonces llegar a ser una sola carne en el santo estado del matrimonio viene a ser la bendición más grande que un ser humano puede experimentar. ¡Qué cosa maravillosa! El plan del Señor, querido hermano, es que tú tengas alegría, que tú seas prosperado. El plan del Señor es que tengas felicidad. El plan de Dios es que puedas formar una familia en donde Cristo sea el centro y que puedas tener una generación de hijos que amen al Dios verdadero y de esta manera traspasar también el conocimiento del Altísimo a las nuevas generaciones. Querido hermano, el matrimonio continúa siendo el plan de Dios. Te animo para que por la gracia de Jesús, por el amor de Jesús, puedas vivir también en el santo estado del matrimonio conforme al plan de Dios. Yo te pregunto en esta noche, ¿quieres tomar esa decisión? ¿Quieres decirle al Señor Jesucristo, Señor, sí, yo acepto el plan que tú tienes? Señor Jesús, yo quiero entrar en un plan maravilloso de poder estar más unido íntimamente con mi esposo o con mi esposa. Señor, yo quiero ser feliz de acuerdo a lo que está escrito en tu palabra. ¿Quieres tomar esa decisión, mi querido hermano? Seguro que quieres, con seguridad tú quieres, porque nadie quiere ser infeliz, porque todos queremos a nuestro esposo, a nuestra esposa, todos queremos ser felices. Entonces, mi querido hermano, si estás con tu esposo, si estás con tu esposa en este momento, tómate de la mano ahí, siéntate juntito, ¿no? Estén lo más juntitos posible. Y entonces, tomados de la mano, en este momento, inclina tu rostro para acompañarme en esta oración. Vamos a orar. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor.
Te damos gracias, Señor, por el maravilloso don del matrimonio, porque encontramos en tu palabra instrucciones precisas para nuestra felicidad. Oh eterno Dios, permite que cada uno de quienes han escuchado esta predicación de tu palabra puedan tomar la decisión de tener matrimonios felices. Si son solteros, de examinar, querido Padre, el plan que tú tienes para sus vidas y poder tomar decisiones que los lleven a cumplir estrictamente lo que tú pides en tu palabra. Oh eterno Padre, también para aquellos que ya están casados, pido una bendición especial para ellos. Si es que están por algún motivo separados, si hay algo que ensombrece la vida matrimonial, si hay algo que está destruyendo el relacionamiento, querido Padre, actúa de un modo poderoso para que pueda volver la unidad, para que pueda regresar el amor, para que esposo y esposa puedan mirar juntos en la misma dirección. Colocamos, querido Padre, cada pareja de esposos en tus manos de amor y agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Recuerda que durante esta semana continuaremos estudiando los principios de la palabra de Dios sobre el matrimonio. Mañana vamos a hablar acerca de los hombres. ¿Cuál es el papel del esposo cristiano en el matrimonio? Así que esposos, estén atentos, inviten a otras personas y reúnanse mañana para poder participar de nuestra programación. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Rubén, por el tema de esta noche, ¿no? El primer tema de nuestra semana de la familia. Y ustedes allí que estuvieron atentos, gracias por acompañarnos. A todos nuestros amigos que están aquí conectados a través del Facebook, a través del YouTube también. Hay mucha gente, Pastor, que está conectada. Están dejando allí sus preguntas, inquietudes. Y por supuesto también hay un número ahí que está apareciendo en su pantalla para que tú puedas enviarnos algunas preguntas. Y pues a lo largo de estas noches también vamos a ir comentando de acuerdo al tema que nos propone, Pastor, la semana de la familia, ¿no? Y voy a aprovechar para saludar, por ejemplo, a Lorena, a Marisuat, a Sonia, Aldo Vilca, a Raúl, Goñi, Nerlis, María Ramos también, emérita. La mayoría de comentarios son de damas, Pastor, de damas, ¿no? Las damas también interesadas de todas maneras en el hogar, ¿verdad, Pastor? Y pues los hombres tampoco están ajenos. Y algunas preguntas por aquí respecto al tema. Usted comentaba también, Pastor, y alguien dice, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? A veces muchos sabemos de la problemática, pero el qué hacer, ¿no? Cuando tu esposo o esposa no quiere salir de la casa de sus padres, ¿no? ¿Cómo ponernos en esa situación, Pastor? Bueno, realmente es una situación difícil, ¿no es verdad? Ya dijimos que cuando una persona está para elegir a alguien para que sea el compañero de su vida, debe estar atento a las señales de madurez. Toma decisiones, es financieramente una persona estable, emocionalmente es una persona estable, espiritualmente es una persona estable. Entonces el tema es cuando ya la persona está dentro del matrimonio, ¿no? Uh-huh. En algunos casos, algunas esposas dicen, pastor, yo estoy terminando de educar a mi esposo, ¿no? Parece que la madre se lo pasó para que la esposa termine de educarlo, ¿no? Y algunas esposas hablan de esa manera. Hermana querida, una vez que estás en el matrimonio, ahí ya pues tienes que ir adelante, ¿no? Tienes que ir adelante. Lo que te sugiero es lo siguiente. Punto número 1, colócate en las manos de Dios. Todo asunto de la vida empieza en el plano espiritual. Punto número 2, conversa con tu esposo. Mira cuáles son los puntos que a ti te parece que él tiene que mejorar, ¿no? Pero no converses en un tono de reclamo, en un tono airado, porque entonces no se va a solucionar nada, ¿no? Cuando estén felices, cuando estén contentos, yo quisiera hablar contigo. Pero por favor no lo tomes a mal. Lo que yo quiero es que nuestra relación mejore. Por favor, lo que yo voy a conversar contigo, no sientas que es un ataque, es simplemente que quiero abrirte el corazón. Mira, yo siento que no tomas decisiones de manera libre, que todo le estás preguntando a tu mamá. Cuando nosotros somos un matrimonio necesitamos, creo que ese asunto necesitamos mejorar. Es decir, hablar y tratarlo como una persona adulta, ¿no? Porque es una persona adulta, ¿no? Porque si también, claro, a veces también la esposa, cuando empieza a señalar, ¿no?, al esposo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, así, eso lo está tratando como un niño. Uh-huh. Entonces no hay peor cosa para un hombre que se lo trate como un niño. Entonces va a reaccionar de esa manera. Por lo tanto, hay que tener mucha sabiduría. Mi hermana, tienes una misión muy importante, una misión difícil, pero con la ayuda de Dios todo es posible.
Muy bien, pastor. Ahí esperemos que haya el pastor respondido a esa pregunta y pues a poner en práctica también este consejo. Pastor, vamos con un tema un poquito ya más íntimo, digámoslo así. Y alguien nos escribe aquí respecto al tema de hoy. Dice, ¿cómo poder recuperar la vida íntima con la esposa? Ella ya no está dispuesta para ello. Bueno, es una pregunta ciertamente difícil, ¿no? Porque tiene que ver con la intimidad de cada persona y puede deberse a diversos factores. Entonces, cada pareja tiene su propia realidad, su universo, ¿no? Y entonces, si el problema está siendo demasiado grave, sería bueno que se converse allí, ¿no? Que la esposa le converse o el esposo converse y dice, ¿qué es lo que está pasando? Yo siento que estamos distanciados. ¿Por qué no estás queriendo estar conmigo? De repente hay un problema físico, ¿no? Algún problema fisiológico. Ella siente que tiene dificultades para el momento de la intimidad, entonces el esposo no está sabiendo, la esposa no abre su corazón. Lo que hay que ver es cuál es la raíz, porque la raíz puede diferir, ¿no? Cada pareja tiene sus propios problemas, entonces lo importante es llevar todo el diálogo y de esta manera descubrir el problema. Por favor, no digas mi esposa es el problema, porque ella es la que no quiere. No, tienes que descubrir el verdadero problema, separar la persona del problema y buscar la raíz del problema, no echando la culpa a la persona. Claro, ahí puede ir uno descubriendo, ¿no? Tal vez. Sí. Y descubriendo la raíz del problema es que uno va a poder resolver el problema, ¿no? Efectivamente, y en ese sentido... No, continúa, pastor. Claro, lo que estaba diciendo es que, por ejemplo, si hay algunos casos en que el problema se ha profundizado tanto, de repente necesitan una terapia, de repente necesitan ir a un médico, ¿no? Entonces hay que descubrir cuál es la raíz del problema. Justo a eso iba, pastor, y quería consultar, digamos, en qué momento ya se debería en esos casos buscar una ayuda profesional, ¿no? Tal vez psicológica también, médica, ¿no? ¿Cómo ir viendo para ya buscar una ayuda profesional en ese sentido? Bueno, en la conversación que uno va teniendo, inmediatamente dice, bueno, esto realmente no lo entiendo. Cuando realmente uno no lo entiende, ahí es mejor buscar ayuda, ¿no? Porque tú no eres psicólogo, yo no soy psicólogo. Si se trata de un tema espiritual, entonces puedes conversar con tu pastor, es un tema espiritual. Si notas que hay un tema emocional que no está resuelto, entonces con un psicólogo. Si en la conversación percibes que se trata de un tema fisiológico, entonces con un médico. Es decir, para eso necesitan conversar, ¿no? Y decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer por ti? Es posible que necesitemos ayuda profesional. ¿Te parece si buscamos ayuda profesional? Entonces, eso. Pero lo primero, como dijimos al comienzo, es colocar este asunto en las manos de Dios. Orar juntos, ¿no? Para poder buscar así una solución primero espiritual y después también en otros ámbitos de la relación. Perfecto, pastor. Vamos con otra pregunta aquí, nuestros amigos también nos siguen llegando, pueden por supuesto dejarnos sus preguntas allí en el WhatsApp. Y aquí, por ejemplo, pastor dice, una pregunta curiosa, ¿no? ¿Cuál tiene mayor validez, el matrimonio civil o el matrimonio religioso, pastor? Bueno, dependiendo de qué es lo que tú decidas, ¿no? El matrimonio civil es el matrimonio frente a la sociedad. El matrimonio civil es condición del matrimonio religioso. Ningún pastor va a poder casarte si es que primero no te has casado desde el punto de vista civil, ¿no? No ha sido. Entonces el matrimonio civil tiene su importancia, porque si yo no me caso de lo civil, no puedo entrar en el matrimonio religioso. Todo pastor te va a decir, ¿dónde está tu certificado de matrimonio, ¿no? Para poder casarte? Y si no lo hace, el pastor va a tener problemas. El primero es el matrimonio civil. Ahora bien, el matrimonio religioso para el creyente es el de mayor valor, ¿no? Para el creyente. Frente a la sociedad, las personas pueden tener religiones diferentes, pensamientos diferentes. Pero tú como creyente, si amas a Jesús, vas a querer empezar tu relación con la bendición del Señor, ¿no? Entonces el matrimonio religioso se convierte también en algo muy especial para la persona. Ahora bien, no siempre es posible tener el matrimonio religioso, ¿no? No siempre es posible, porque el matrimonio religioso tiene sus peculiaridades, tiene sus características, ¿no? Por ejemplo, si una persona, digamos, quiere casarse en yugo desigual, no puede casarse en la iglesia, ¿no? Entonces, es la voluntad de la persona, pero yo quiero casarme así, bueno, entonces tendría que casarse solamente en el registro civil, ¿no? O si alguien, por ejemplo, estuvo en falta en relación con el séptimo mandamiento,
entonces no puede acceder al matrimonio en la iglesia. El matrimonio en la iglesia es privilegio de los jóvenes y señoritas que se guardaron o que se bautizaron, arreglaron su vida delante del Señor, ¿no? Y la iglesia determina en su junta iglesia cada caso en particular. Y de hecho para uno casarse digamos, de manera religiosa, también tiene que estar casado previamente o civilmente, ¿no? Claro. Ese es uno de los requisitos. Claro, el requisito del matrimonio religioso es el matrimonio civil. En la iglesia adventista es así, ¿no? Perfecto, pastor. Vamos aquí con más preguntas, nos están llegando. Recuerden enviar sus preguntas y compartir también esta transmisión. Y recuerden que mañana viene nuestra segunda edición de esta semana especial. Y dice, soy madre soltera, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe pasar para volver a comprometerme o ya no debería? Además, también se debe respetar todos los pasos que Dios manda, dice, ¿no? Muy bien, mi querida hermana, el Señor Jesucristo es maravilloso, es misericordioso, ¿no? Tienes derecho a poder rehacer tu vida, sin duda, tienes derecho a rehacer tu vida, ¿no? Entonces, si has colocado tu vida en las manos del Señor, si estás a cuentas con el Señor, si estás a cuentas con tu propia conciencia, contigo mismo, entonces tienes derecho a rehacer tu vida, ¿no? Una falla o un desliz o un error de la vida no debe condenarnos para toda la vida, ¿no? Entonces el Señor puede restaurar plenamente tu corazón y el Señor puede restaurar plenamente tu vida también, ¿no? Bien, pastor. Otra pregunta aquí, una dama dice, mi esposo se fue con una mujer muy joven, después de 22 años de matrimonio. Me equivoqué, se autoculpa, ¿no? ¿Hay esperanza para mí? Dice esta persona. Bueno, hermana querida, es posible que no haya esperanza para el matrimonio, porque el matrimonio es un compromiso de dos personas, y si alguien ya se fue por otro lado, buscó su propio camino, entonces es posible que el matrimonio ya se haya roto, de hecho que se ha roto, se fue con otra persona, ¿no? Eso no quiere decir que no haya esperanza para ti, no, de ninguna manera. No, mi querida hermana, lo primero que es un paso dolorosísimo, este asunto de la separación, del divorcio, con todo eso que entraña, es una de las cosas más difíciles, es que el matrimonio busca una unidad tan grande, tan perfecta, que cuando viene la separación es como que se quiere romper algo que no está hecho para ser separado, ¿no? Entonces parte de la persona se queda en un lado y parte de la otra se queda en la otra persona, ¿no? Y es una ruptura horrible, ¿no? Entonces, sin embargo, el Señor puede restaurar nuestro corazón. Nada es imposible para Dios. Ahora, siendo que tú has sido fiel a tus votos matrimoniales y has permanecido fiel al voto matrimonial, si la otra persona cometió adulterio y se fue del hogar y tiene otra vida, entonces, desde el punto de vista bíblico, esa sí es una razón y tú podrías rehacer tu vida porque fuiste la parte inocente, ¿no? Siendo la parte inocente, tienes todo el derecho de poder encontrar a otra persona que pueda compartir tu vida si así lo deseas. Perfecto, pastor. Ahí está la respuesta y oportuna, y siempre buscar la dirección de Dios, ¿no? Siempre buscar la dirección de Dios en todo, sin duda, en todo momento para tomar la mejor decisión. Buenas noches, pastor. Tengo dos consultas. Una es sobre el tema de dejar a los padres. Y aquí está el caso, dice. Mi mamá y papá no viven juntos, yo viví con mi mamá siempre, con sinceridad no considero que deba dejar sola a mi mamá, ya que la amo mucho, siento que es mi turno de darle tranquilidad emocional y económica. Sin duda, mi querida hermana, lo que estamos hablando, por supuesto, es una regla que hay ciertas excepciones que siempre deben considerarse excepciones, ¿no? Lógicamente, que el principio que subyace en esta orden bíblica es el hecho de el matrimonio sí tiene que tener una muralla alrededor. La intimidad de tu matrimonio tiene que estar resguardada. Nadie, excepto Jesucristo, debe entrar en la relación de tu esposo contigo, ¿no? La confianza y la confidencialidad, todo eso debe preservarse allí. Pero por supuesto, ¿no? Si tu mamá está viviendo con ustedes y eso has asumido como responsabilidad de hija, no hay ningún problema. El asunto es que resguardes tu vida matrimonial, incluso aun cuando puedan compartir el espacio físico con la madre. Oh, perfecto, pastor. Entonces ahí
Hay casos, ¿no? Casos como Claro, y muchos, ¿no? Sí, Muchos. cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre, claro, lo ideal es el punto de dejar físicamente, ¿no? Pero a veces justamente suceden casos como este, ¿no? Claro. Muchos hijos quedan con los padres porque finalmente papá o mamá están compartiendo la vida con ellos, ¿no? Y se vuelve ya como que la mamá forma parte del hogar de Sí. la nueva Sí, familia, sí. ¿no? De la nueva- Claro, forma parte, digamos, del hogar, de la familia, pero el matrimonio tiene que ser preservado allí. Y la mamá debe saber que es mamá, ¿no es cierto? Ujú. Pero también debe saber que la esposa, la primera responsabilidad que tiene es para con el esposo. Perfecto, pastor. La última pregunta, estamos ya por finalizar nuestro programa, hay varias preguntas aquí, pastor, pero para que no nos quedes cortita, dice, ¿un hombre divorciado puede casarse de nuevo con una soltera? Todo depende del origen, ¿no? La Biblia dice que la carta de divorcio solamente es válida en caso que sea por causa de adulterio. Es decir, si este hombre no cometió adulterio, si él fue la parte inocente y la esposa entonces cometió adulterio, entonces él queda libre para poder casarse. Pero si él fue el causante, si él cometió el adulterio, entonces él, bíblicamente hablando, no puede casarse a menos que la esposa anterior se case o a menos que la esposa fallezca, que en ese caso sería viudo, ¿no? En cualquier otro caso, entonces, bíblicamente no tendría el derecho de poder casarse, ¿no? Listo, pastor. Muy bien, ahí hemos respondido. El pastor ha respondido algunas de las preguntas que ustedes nos han enviado a través de nuestro WhatsApp y también a través de los comentarios allí en nuestras redes sociales. Bueno, pastor, gracias por el tema de hoy. Y mañana tendremos otro tema interesante también y vamos a hablar sobre el... A ver, aquí lo tengo anotado, pastor. El esposo cristiano, ¿es así? Sí, el esposo El cristiano. esposo cristiano, no lo estoy contando, acá está. El esposo cristiano es el tema de mañana, pastor, así que nuestros amigos están todos invitados para no perderse este tema y por supuesto compartir también cada programa. Y de repente, si han habido muchas esposas y pocos esposos, de repente es la oportunidad para decirle, el tema de mañana es para ti. y lo hace sentar y lo coloca ahí en el mueble, le arregla la televisión, ¿no? o el dispositivo que tienen allí, para que el esposo esté atento, porque mañana es para los esposos. Pero esposos, no se preocupen, que el día miércoles es para las esposas, así que hay para todos aquí, ¿no? Ok, muchísimas gracias, pastor, nuevamente. Gracias a todos ustedes por estar conectados, por acompañarnos aquí, por compartir esa transmisión. Ha habido muchas personas conectadas, gracias por eso. Y desde aquí nuestro abrazo, nuestro saludo también. Mañana nos reencontramos con el tema que ya hemos mencionado, así que cuídense mucho y nos vemos mañana a partir de las 7 de la noche. Nos vemos. El deber será consolidar su gran
familia.